Bien, vamos a realizar un segundo ejemplo de la estructura selectiva doble. En este ejemplo dice que la Administración de Impuestos ha cambiado el método para calcular la retención en el salario mensual de un trabajador y ahora se calcula de la siguiente forma. La retención es un impuesto que se le hace a los trabajadores. Entonces, esa retención dice que va a ser igual al salario base entre 5 menos 40 por el número de hijos menos 2. Si esta retención se le va a realizar si el empleado tiene más de 2 hijos. Si el empleado tiene más de 2 hijos, entonces se le va a realizar esta retención. Pero si el empleado tiene un hijo, 2 o ninguno, la retención será de la siguiente forma. Si salario base entre 5. Ok, entonces vamos a realizar el diagrama de flujo, el pseudocódigo y el programa, el cual debe de imprimir el nombre, el código del empleado y la retención del mes de este trabajador. Nuevamente, la retención o el impuesto se va a calcular de la siguiente forma. Si el empleado tiene un hijo, 2 o ninguno, la retención será de esta forma. El salario base, es decir, lo que gana, entre 5. Pero si tiene más de 2 hijos, entonces la retención va a ser el salario base entre 5 menos 40 por el número de hijos menos 2. Ok, estas fórmulas ya no las están dando, entonces recuerden que cuando ya conocemos las fórmulas, lo que necesitamos es lo que está del lado derecho de la fórmula. En este caso, ¿qué es lo que está del lado derecho? El salario base y el número de hijos. Esto es lo que necesitamos, salario base y número de hijos. Dependiendo del número de hijos, se va a realizar este cálculo o este cálculo. Ok, entonces vamos a ver nuestro análisis. ¿Qué es lo que pide este ejercicio en particular? Dice que se está pidiendo, bueno, en primer lugar, se está pidiendo que se calcule la retención de impuestos de un trabajador, pero esta retención va a depender de la cantidad de hijos que se tenga. Adicionalmente se pide que como información de salida se imprima tanto el nombre y el código del empleado. Y por último, el tercer punto, la retención del mes que tendrá el trabajador, es decir, el impuesto que se le cobrará al trabajador por su sueldo. Bien, para poder satisfacer estos 3 puntos, tenemos que pedir entonces como dato de entrada el nombre del trabajador, su salario base y el número de hijos. Si este dato de número de hijos es el que me va a determinar si se realiza una fórmula o se realiza otra. Y finalmente el código de empleado, porque el ejercicio nos dice que se imprima el nombre y el código del empleado. Ok. Tenemos aquí una nota, dice, recuerda que la retención es la que se calcula y depende de los datos que solicitaremos del trabajador, por lo tanto no se considera como dato de entrada. Sí, recuerden que todo lo que se va a calcular, las fórmulas en este caso, no son datos de entrada. Sí, el cálculo de la retención debe realizarse según los hijos que tenga el trabajador de acuerdo con la siguiente o los siguientes criterios. Si el número de hijos es mayor a 2, si el número de hijos es mayor a 2, la retención se calcula de esta forma. Salario base entre 5 menos 40 por el número de hijos menos 2. Pero si no son más de 2 hijos, entonces, es decir, si esta condición no se cumple, entonces eh, quiere decir que solo tiene un hijo, 2 o ninguno. Por lo tanto, la retención se va a calcular de esta forma. Retención es igual a salario base
entre 5. Variables. De entrada, entonces, ¿qué necesitamos? El nombre del empleado, que va a ser de tipo cadena, el código del empleado y el número de hijos, que va a ser de tipo entero. ¿Por qué el código de empleado? Porque, bueno, cuando entra uno a trabajar a alguna empresa, generalmente te dan un código y este código pues es entero. No te dan un código, por ejemplo, de tú eres el empleado 4522.3. Si eres el empleado 4522. Y por ejemplo, el número de hijos, pues no, un empleado o una persona no puede tener 3.2 hijos. Por lo tanto, estos datos son de tipo entero. Más sin embargo, el salario base y la retención sí pueden ser de tipo real porque puede llevar parte decimal. Por lo tanto, las tenemos que declarar como tipo real. Ok, entonces estas son las variables de entrada. De proceso, ¿qué voy a procesar? Pues la retención, ¿sí? Según el número de hijos. Si el número de hijos es mayor a 2, entonces la retención es salario base entre 5 menos 40 por el número de hijos menos 2. Y si no, es decir, si esto no se cumple, entonces la retención va a ser salario base entre 5. De salida, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Que se despliegue el nombre, el código del empleado y la retención o el impuesto que se le hará mensual. Bien, vamos a realizar el diagrama de flujo, este código y posteriormente nuestra solución en lenguaje C. Bueno, esta imagen se ve un poquito borrosa, no la pude mejorar, pero vamos a realizar el pseudocódigo o el diagrama en PCI. Bueno, tenemos nuestros dos símbolos que son de inicio y fin. Después tenemos que pedir el nombre del trabajador porque es un dato que nos están solicitando de salida también. Entonces, el nombre del empleado, empleado, código del empleado, código empleado. Aquí esto no debe de ir. Recuerden que no se pueden poner acentos ni otra cosa que no sea del alfabeto inglés. Ok, código de empleado, luego el salario base, el número de hijos, se lee el número de hijos y dependiendo de este número de hijos, si es mayor a 2, si el número de hijos es mayor a 2, entonces si esto se cumple, va a realizar esta operación. Pero si esto no se cumple, entonces se viene para acá y en cualquiera de los dos casos continúa con la ejecución y nos va a desplegar el nombre con la variable nomEmpleado, nomEmple, que es lo que leímos acá, luego código, código emple, que es el que leímos aquí, y luego retención, que es lo que estamos calculando aquí y acá. Si recuerden, va a ser esta retención o esta retención. Bien, nuestro diagrama flujo, ¿cómo quedaría? Pseudocódigo retención salarial, nuestras variables nombre de empleado, que es de tipo cadena, código de empleado y número de hijos de tipo entero, salario base y retenciones de tipo real. Si aquí estamos utilizando más de un tipo de dato. Inicio, escribe el nombre del empleado, se lee el nombre del empleado, escribe el código del cliente, se lee el código del cliente, escribe el salario base, se lee su salario base, el número de hijos que tiene, se leen el número de hijos y si está con esta variable número de hijos es mayor a 2, entonces la retención se va a calcular de esta forma y si no, entonces la retención se calcula de esta otra forma. Sí, recuerden, es esta o esta o esta, nunca las dos al mismo tiempo. ¿De qué va a depender? De esta condición. Ok, ya que se realice una de las dos alternativas, entonces se escribe el nombre del empleado, el código y la retención que se le está realizando en el mes. Vamos a realizar esta solución
en PCInt, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es que funciona. Sí, recuerden que aquí está la pregunta implícita, ¿sí? De número de hijos es mayor a 2. Bien, vamos a realizar nuestra solución entonces. Vamos a realizar nuestro diagrama de flujo en el PCI. Bien, tenemos proceso sin título. Vamos a ponerle un título a nuestro proceso. Y le vamos a poner cálculo o retención nada más. Recuerden, necesitamos definir nuestras variables. Entonces nuestras variables son número de empleado, código del empleado, salario base y número de hijos. También retención. Entonces, definir nombre del empleado. Nom emple como cadena. Luego vamos a definir los siguientes tipos de datos, que serían los enteros. Sería código del empleado y número de hijos. Entonces, definir código del empleado, coma, y número de hijos como entero. Después vamos a definir ahora los tipos de datos real, que va a ser la retención. Retención como real. Ok. Y también nos falta una variable que es el salario o el sueldo base. Ok. Bien, ya tenemos nuestras variables. Ahora sí vamos a pedir y leer el nombre del empleado, el código del empleado, el salario base y el número de hijos. Recuerden nuestro símbolo genérico de entrada. Y vamos a pedir entonces ingresa nombre del empleado. Después, símbolo genérico de entrada, flechita hacia abajo. Tenemos nuestra variable que es nomEmple. Luego el código del empleado, símbolo genérico de salida, flechita hacia arriba. Código del empleado. Y vamos a leer ese nombre de empleado, símbolo genérico, flechita hacia abajo. Y nuestra variable se llama código, vamos a ponerle aquí código emple. Código emple. Después vamos a pedirle su salario base, símbolo genérico, flechita hacia arriba, de salida y salario base. Después vamos a leerlo, símbolo genérico, flechita hacia abajo de entrada
y sería, en este caso, bueno, es esta variable que se llama salario base. Después, por último, el número de hijos que tiene, símbolo genérico, flechita hacia arriba. El número de hijos, vamos a utilizar num hijos. Entonces, número de hijos, símbolo genérico de entrada, flechita hacia abajo. La variable se llama num hijos. Bien, y ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra condición. Recuerden, símbolo de decisión. Y nuestra condición dice, si num hijos es mayor a 2, es decir, si el trabajador tiene más de 2 hijos, si eso es verdadero, entonces vamos a realizar un cálculo para la retención. Y dice que la retención se le va a asignar el resultado de salario base entre 5 menos 40 por número de hijos menos 2. Num hijos menos 2. Y así es como vamos a obtener la retención en caso de que tenga más de 2 hijos. Ok, salario base entre 5 menos 40 por el número de hijos menos 2. Ok. Y en caso de que no tenga más de 2 hijos, es decir, que tenga 0, 1 o 2, viene entonces la parte falsa, un símbolo de proceso, y nos dice que si esto es falso, entonces la retención va a ser igual a retención, se le va a asignar el resultado de salario base entre 5. Entre 5. Ok, entonces se piden todos los datos, el nombre del empleado, el código del empleado, su salario base, el número de hijos que tiene, y dependiendo del número de hijos, si esos hijos son más de 2, entonces la retención se calcula con esta fórmula, pero si esto no se cumple, entonces se calcula con esta fórmula. Y vamos a desplegar al final la información que nos están pidiendo, que sería nombre del empleado, coma, nombre del empleado, coma, nuestra variable para el empleado se llamó numEmple, coma, después nos piden el código del cliente, el cual está guardado en código emple, coma, después la retención que se le está realizando, coma, y la variable donde está la retención está esta parte que se llama retención. Y ya es todo lo que nos están pidiendo. Terminamos con un fin. Entonces nuestro diagrama de flujo quedaría de la siguiente forma. Definimos nuestras variables, ingresa el nombre del empleado, el nombre del empleado se lee, código del empleado, el código se lee, salario base, el salario base se lee, número de hijos, el número de hijos se lee, y dependiendo de este número de hijos, si son más de 2, entonces la retención la va a calcular de esta forma.
pero si esto no se cumple, esto lo descarta, lo desecha y se viene para acá y la retención se hace de esta forma. Igual, si esto no se cumple, entonces viene para acá y esto lo desecha, o si esto se cumple, esto se desecha. Imprime el nombre, nombre del empleado, código, código emple y retención es la retención que estamos calculando aquí. Vamos a aplicar cambios. Se genera nuestro pseudo código y este lo vamos a ejecutar paso a paso para que veamos cómo es que se realiza la operación. Tenemos aquí nuestro icono de los pies, que es realizarlo paso a paso. Ok, y veamos cómo va definiendo las variables. Ingresa el nombre del empleado. Ok, vamos a ponerle Eduardo. Ahora dice, escribe el código del cliente. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Salario base, mi salario base de 3.550.90. ¿Cuántos hijos tienes? Vamos a ponerle 1. Si como número de hijos no va a ser mayor a 2, entonces esto lo descarta y se va a venir para acá. Vean, observen cómo se realiza este descarte de opciones o esta alternativa. Si vean cómo saltó al si no, se calcula la retención y bueno, nombre, Eduardo, código tal, su retención es de 690. Ok, y lo ejecutamos nuevamente para ver la otra opción. Se van definiendo las variables, leer el nombre, código del empleado, un salario base de 2.459.86. Y bueno, con ese salario tengo 4 hijos. Y vean nuevamente, observen aquí cómo viene a esta parte, realiza esta operación, esto lo descarta y se viene a escribir. Realiza el cálculo y vean cómo salta. Y ahora sí, Eduardo con código tal tiene una retención de 411. Ok. Bien, y por último vamos a realizar nuestro código en lenguaje C. Vamos a crear uno nuevo. Este lo vamos a cerrar. Ok, vamos a realizar. Ok. Nuevamente nuestras librerías stdio.h, luego include stdlib.h. Recuerden, stdio input output para las funciones de entrada y salida. Luego include stdlib, que es para las funciones de sistema, en este caso como estamos utilizando el system, para el pause, para el cls, para color, etc. Todo lo que tenga que ver con sistema. Después nuestra función principal main. Nuevamente la función principal main. Bueno, todo programa en lenguaje C tiene una función principal main, que es por donde va a entrar a ejecutar el código. Bien, después tenemos una variable de tipo cadena. Si recuerden, en C no existen los tipos de dato cadena, por lo tanto tenemos que utilizar el tipo de dato char, un nombre de variable y con corchetes cuadrados indicarle cuántos caracteres puede guardar esa variable. Bien, después tenemos dos variables de tipo entero, que es código emple y num hijos. Recuerden, tipo de dato entero, int, entonces código emple y num hijos.
punto y coma al final. Luego tenemos dos variables de tipo real. Aquí recuerden, el lenguaje C es el float. Y tenemos retención y salario base. Punto y coma al final. Bien, vamos ahora a solicitar la información que necesitamos. El ejercicio, recuerden que nos pedía el nombre del empleado, el código del empleado, el salario base y el número de hijos, que dependiendo de esto es que va a realizar una acción u otra. Entonces, printf, un salto de línea, ingresa nombre del trabajador. Punto y coma al final. Printf, no es cierto. Tenemos ahora leer el nombre del empleado. Hay una función que ya les había comentado que es gets, que se encuentra dentro de stdio, que lee una cadena de caracteres, no importando si hay espacio entre esta o no, y se llama gets. Entonces vamos a usar esa variable gets, perdón, esa función gets, y vamos a poner el nom. Sí, bueno, aquí es nom emple. Entonces acá nom emple. Cuando utilizamos gets, no tenemos que poner un formato de tipo. Si utilizáramos, por ejemplo, scanf con %s, si esto equivale a scanf por ciento, bueno, más o menos equivale porque hay una diferencia entre el %s de scanf con gets. Pero bueno, los dos leen cadena de forma diferente. Es mejor utilizar el gets que el scanf por %s. Ok, entonces después vamos a escribir código del empleado. Perdón, sprintf diagonal n, ingresa el código del trabajador o del empleado. Trabajador, punto y coma, scanf, y como el código del empleado es de tipo entero, necesitamos una cadena que es %d o %i, coma, recuerden, y aquí lo estamos checando. Sí, aquí todas las variables excepto las de cadena que son con %s deben de llevar el ampersand. Entonces, código emple, punto y coma al final. Después printf. Lo que vamos a leer ahora es el salario base, pero el salario base es de tipo flotante, por lo tanto, en el scanf necesitamos una cadena de tipo flotante. Ingresa el salario base del trabajador. Ok, ahora sí lo que les comentaba, scanf, como vamos a leer el salario del trabajador, es de tipo flotante, necesitamos una cadena %f, coma, es de tipo numérico, no es de tipo cadena, entonces lleva el ampersand, que es de salario base, punto y coma al final. Y finalmente vamos a solicitar la cantidad de hijos que tiene el trabajador. Ay, acá me faltó la i. Ahora sí, ingresa cantidad de hijos, punto y coma al final. Y scanf, esta variable de cantidad de hijos
que es número de hijos, es de tipo entero, por lo tanto aquí va una cadena con %d o %i, coma. Como no es de tipo cadena, por lo tanto lleva ampersand y num hijos, punto y coma al final. Y ahora sí vamos a realizar nuestros cálculos, pero estos cálculos van a depender de esta condición. Entonces vamos a nuestra condición si o if num hijos es mayor a 2. Recuerden, el if debe de ir la condición, o en el if, perdón, debe de ir la condición entre paréntesis. Entonces, si eso se cumple, la retención se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser salario base entre 5 menos 40 por número de hijos menos 2. Punto y coma al final. Ok, pero si no se cumple, entonces viene el else. Retención va a calcularse únicamente como salario base entre 5. Punto y coma al final. Ok, bien, entonces nos resta nada más desplegar. ¿Sí? Un printf para desplegar la información que nos están solicitando. Dice que hay que desplegar el nombre de el empleado o trabajador, su código y la retención que se le va a realizar. Nombre del empleado. Recuerden, el nombre es un tipo de dato cadena. Entonces es %s, doble comilla, coma. Y nuestra variable que queremos que se despliegue aquí, que en este caso va a ser nom emple. Ok, nom emple. Punto y coma al final. Otro printf. Podemos hacer todo dentro de un solo printf, pero bueno, por el espacio que tengo, para ajustar y se ve un poquito más, se comprende un poco mejor, vamos a hacerlo en uno solo. Código del empleado. Como el código del empleado es tipo entero, entonces aquí un %d para que se pueda desplegar el código del empleado. Punto y coma al final. Otro printf para desplegar la retención. Un salto de línea, diagonal inversa n. Su retención es de la retención, que es lo que estamos calculando aquí. Recuerden, se va a realizar este cálculo o dependiendo del número de hijos. Como retención es de tipo flotante, entonces aquí corresponde un %f. Pero como queremos que aparezcan únicamente dos decimales, entonces %.2f, coma, y lo que quiero desplegar en este formato de tipo, que es la retención. Punto y coma. Ok, y bueno, eso sería todo lo que necesitamos desplegar. Vamos a poner aquí un salto de línea para que no aparezca eso de que pulse una tecla para continuar seguido. Ponemos system pause y un return 0. Y cerramos nuestra llave del bloque principal. Ok, entonces aquí tenemos nuestra solución y vamos a ejecutarla.
Bueno, recuerden que nos va a pedir el nombre, entonces vamos a ponerle ejemplo 2, programa selectivo doble. Ok, lo guardamos. Y bueno, aquí hay un error. Nuevamente, STS, aquí falta la S. Ok, ahí está. Nombre del trabajador, Eduardo Vázquez. Ingresa el código del trabajador, 1, 2, 3, 4, 5. Ingresa al salario base del trabajador, vamos a ponerle 450, bueno, 4592.23. Sí, recuerden, tenemos aquí ingresa el nombre del trabajador, ingresa el nombre del trabajador, se guarda en esta variable, ingresa el código, se guarda en esta variable, ingresa el salario, se guarda en esta variable, y después el número de hijos, vamos a ponerle 2. Sí, como esta condición no se va a cumplir, esta condición no se va a cumplir porque 2 no es mayor que 2, va a calcular esta retención o esta fórmula, o sea, esto lo descarta y pasa a la parte del else, que es la parte falsa de esta condición. Y bueno, nombre del empleado, Eduardo Vázquez, código del empleado 12345, su retención es de 913. Ok, vamos a ejecutarlo nuevamente, pero ahora con más de 2 hijos. Ingresa el código del trabajador, ingresa su salario base, 2000, nuevamente, con 5 hijos y ganando sueldo de 2014.53. Tengo 5 hijos. Sí, y bueno, nombre del empleado Eduardo Vázquez, código del empleado 123456 y su retención mensual es de 288. Si se dan cuenta, la retención es menor que si tuviera menos de 2 hijos. Esto que tenemos aquí, nombre del empleado, bueno, son cada uno de estos printfs. ¿Sí? Esto es la información que aparece acá. Recuerden el nombre del empleado, aquí tenemos, y necesito indicarle qué tipo de información voy a desplegar, porque si no, el compilador no sabe qué es lo que va a desplegar, qué tipo de información. Entonces, esta variable o el contenido de esta variable se relaciona con este formato de tipo, que recordemos que el nombre del empleado es de tipo cadena. Lo mismo para el código del empleado, que es de tipo entero, y para la retención mensual, que es lo que estamos calculando. Nuevamente recuerden que todo lo que se va a calcular no se debe de solicitar, es un error que luego cometemos cuando comenzamos a programar, queremos pedir todo, pero no únicamente los datos que necesitamos para poder resolver nuestra solución. Pero nuestro problema, hay un pleonasmo, pero bueno. Bueno, este es el segundo ejemplo de estructura selectiva doble. Espero que le haya entendido, espero que pues, sea claro. Y bueno, seguiremos haciendo más ejercicios de los temas que nos faltan por ver. Si son muchos temas. Nuevamente les sugiero que vean, visiten páginas, vean otros tutoriales, vean otros videotutoriales, pero sobre todo que practiquen mucho. Si están siguiendo estos videos, el consejo que les doy es de que, bueno, los corran, los editen, que los pasen a el editor, que los ejecuten en el compilador o con el compilador más bien, para que vean y chequen los errores que tienen, puedan corregir sus errores y vean cómo funciona cada uno de los ejercicios, cómo se puede dar solución a diferente tipo de problemas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este ejemplo que resolvimos y vamos a seguir realizando otros más.